Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos hablando de la vida de un hombre de fútbol. Un hombre que se divide entre la universidad y las canchas de Cuba. El fútbol para Edelcio es increíble, es mi modo de vida, más no es mi hobby. El fútbol para mí es el contenido fundamental de mi superación como profesional del deporte. Es mi elemento fundamental como profesional catedrático de una universidad. Veo el fútbol, más no soy fanático de fútbol, pero sí veo el fútbol para estudiarlo, para comprenderlo, porque disfruto más enseñar el fútbol que verlo y divertirme con el fútbol. Yo creo que yo nací más para enseñar el fútbol que para disfrutar el fútbol. Y disfruto más mi tarea como profesional que enseña, y ese placer de ver a mis alumnos y mis alumnas crecer, eso es lo más importante para mí, y eso lo he logrado a través del fútbol. Los primeros pasos de Edelcio Griego en el fútbol se produjeron en Rancho Veloz, un pequeño poblado perteneciente al municipio Corralillo en la provincia de Villa Clara. De la mano del entrenador Jesús Arrechavaleta, Edelcio se adentró en el mundo de los goles y las gambetas a los 11 años de edad. Luego de jugar un torneo provincial en Placetas, Edelcio logra cumplir uno de sus sueños al dar el salto a la EIDE Héctor Ruiz Pérez de Villa Clara, donde coincide con compañeros como Manny Manzano y Joel Fajardo. Asiste a los Juegos Escolares y logra sus primeras medallas a nivel nacional. Llegué al fútbol un día en mi pueblo natal, Rancho Veloz. Eso es allá en la provincia de Villa Clara, en el municipio Corralillo. Una tarde me encuentro con el entrenador de fútbol, Jesús Arrechavaleta. Para mí, mi primer entrenador y uno de los que marcó mi vida en esa etapa inicial en el mundo del fútbol. Y yo tenía fuertes aspiraciones a llegar a ser alumno de la EIDE. Y a través de él me incitó a que fuera cada vez mejor en el entrenamiento, y el fútbol podía ser un medio para llegar a la EIDE. Él rápidamente se comunicó con mis padres y enseguida se estableció la comunicación con ellos. Y a partir de ahí comencé mi práctica en el fútbol a la edad de los 11 años. Y rápidamente participé en mi primer campeonato provincial, que fue en el municipio Placetas. Y allí, bueno, pues tuve el privilegio, ¿no?, de encontrarme con otro entrenador que para mí marcó también en esos inicios una pauta en mi carrera deportiva, que fue el caso de Armando Arrojo Sureda, que me incorporó siendo de la categoría 11 y 12 a la práctica del fútbol ya como atleta de alto rendimiento en iniciación, en la categoría 13-14 años, que era hasta ese momento la categoría menor en la que se competía en el país a nivel de EIDE. Después de conseguir muy buenos resultados durante su etapa escolar, Edelcio pasa a formar parte del equipo juvenil de Villa Clara. Un periodo que culminaría con el reconocimiento de jugador más destacado de la zona central del Campeonato Nacional de 1993. El siguiente escalón en su carrera deportiva le llevaría a competir por un lugar en uno de los grandes equipos de la historia del fútbol cubano, el Expreso del Centro, que por esos años estaba conducido por hombres como Gilberto González y Julio César Álvarez. La etapa juvenil la cierro bonita. En ese año pudimos jugar el campeonato nacional y resulté el atleta más destacado de la zona central. Ese año no se hizo final nacional, solo se hizo los Juegos Juveniles por zona, y tuve el privilegio de haber resultado el atleta más destacado de esa zona central, que se desarrolló en la ciudad de Santi Espíritu. Ya una vez obtenido esos resultados, entonces el entrenador
Julio César Álvarez decide incorporarme a las filas del equipo Villa Clara, que para mí también fue otro gran salto. Si nosotros analizamos el roster que tenía el equipo Villa Clara por aquellos tiempos, realmente nosotros pudiéramos considerar que estábamos siendo parte de una preselección nacional en provincia. La mayoría de los jugadores de Villa Clara eran jugadores de selecciones nacionales, ya sea de la sub-23, de la sub-17, de la selección mayor. Y eso para mí fue un gran reto, desde dar el salto desde la categoría juvenil a la categoría mayor, y sobre todo trabajando, aprendiendo fútbol entre tantos jugadores de tanta calidad. Uno de los recuerdos más gratos que guarda Edelcio Griego de su etapa como jugador es la de su debut en la máxima categoría del fútbol insular en el año 1995. También atesora con mucho orgullo la final disputada ante el plantel de Cienfuegos, donde el Expreso del Centro logró levantar el título de Cuba al remontar en casa el 3-2 del partido de ida. Una historia que tiene su contraparte en el torneo de 1998, cuando los villaclareños no pudieron retener el cetro nacional al caer ante el equipo de Ciudad de La Habana en el Estadio Nacional Pedro Marrero. De esa etapa, me quedaron dos recuerdos que me impactaron y me marcaron mucho. Primero fue la final contra Cienfuegos, que se decidió en el partido final. Los atletas de equipo nacional se habían incorporado a la selección nacional, no pudieron jugar el primer partido de la etapa final, ¿no? del playoff final. Y recuerdo que fue un partido difícil, sufrimos una derrota 3-2, un gol fenomenal de Yanko Fontanil, y bueno, tuvimos una participación, una actuación decorosa en ese partido que permitió que, a pesar de la derrota, garantizáramos al menos 2 goles que nos facilitó después en el partido de vuelta retener el título nacional. Por otra parte, no tanto a lo positivo, me quedó ese amargo sinsabor que no pudimos ser campeones en el año 98. Fue la discusión de los playoffs con Ciudad de La Habana, precisamente. Y en ese partido que fue aquí en el Pedro Marrero, lamentablemente no pudimos obtener una victoria que nos facilitara, ¿no? En cuanto al total de puntos, poder retener la medalla de oro nacional. Lo sufrimos mucho porque de verdad que habíamos hecho muy buen papel a lo largo de todo el campeonato nacional. Y bueno, ya con la conducción en ese año de Francisco González Mena, que también en el año 97 habíamos sido ya campeones enfrentando a Pinar del Río en la etapa playoff, ya había una cohesión de equipo, ya había mejores aspiraciones y había un camino trazado mucho más claro hacia la senda del triunfo. Con apenas 25 años, Edelcio Griego decide cambiar de funciones dentro de la cancha. La dificultad para trascender dentro del Expreso del Centro y las posibilidades profesionales que se presentaban tras conseguir titularse en cultura física impulsaron a Edelcio a tomar el camino de la docencia y el entrenamiento deportivo. Y decidí no irme a jugar a ninguna provincia, simplemente dedicarme un poco por las oportunidades que se me estaban abriendo desde el punto de vista profesional. En ese año también me hice licenciado en cultura física, culminé mis estudios universitarios con título de oro. También venía en una formación colateral con respecto al idioma, y ya se me estaban abriendo oportunidades profesionales que consideraba que no eran oportunidades que estaban altas para todos.
Y si la vida me había dado esa oportunidad, pues entonces decidí salir con 25 años, ya en etapa de inicio de mi plenitud como jugador, salir de las canchas como jugador activo. A eso también contribuyó un poco que los entrenadores no manejaron contacto, el desarrollo de las figuras jóvenes, no le abrieron el camino, no le abrieron la visión futura de que el fútbol es una carrera de relevo, el fútbol no es una carrera de velocidad, sino hay un relevo de generaciones. Y esa fue la razón por lo que al presentarse la oportunidad de ser profesor de la universidad, de la Facultad de Cultura Física, hoy perteneciente a la Universidad Central de las Villas, pues decidí entonces, desde ese mismo año 2000, incorporarme a mi vida profesional como profesor de la Facultad de Cultura Física. La primera experiencia de Edelcio Griego con el fútbol femenino se produciría en el año 2009, cuando forma parte del cuerpo técnico del equipo Villa Clara al campeonato nacional disputado en Granma. 5 años después, en 2014, Edelcio se convertiría en el director técnico del equipo villaclareño y en su primera competición nacional lograría llevar al equipo al podio de premiaciones. Un resultado que le abriría las puertas de la selección nacional de fútbol femenino que por aquel entonces dirigía el camagüeyano Reniel Bonora. Fue interesante llegar acá a trabajar en el colectivo de la selección nacional. Agradecer primero a Reniel Bonora, porque siempre tuvo la confianza en que tenía el potencial para poder ser uno de los miembros del colectivo. En segundo lugar, agradecer muchísimo en ese tiempo el apoyo que recibí de la Universidad Central de las Villas. Y siempre he recibido, incluso en estos momentos, el apoyo que me ofrece la Universidad Central de las Villas para poder desarrollar este trabajo es sumamente importante. Yo diría que constituye la base, la fuerza y las posibilidades reales para poder desarrollarme en este escenario. Llegar a una selección nacional primeramente constituyó para mí un orgullo, ya que nunca tuve la oportunidad de llegar como atleta. Y el verme aquel 15 de febrero de 2018 entrar por la puerta de esta escuela nacional, y desde que pasé por la puerta dije, wow, llegué, ya llegué. Ahora lo que me queda es afianzarme, superarme y poner todos los conocimientos teóricos y prácticos que he adquirido en función de mi propio desarrollo y del desarrollo del fútbol femenino y aportarlo a la causa del fútbol de nuestro país. La Copa de Oro de 2018 marcó el cierre de la etapa de Reniel Bonora como principal seleccionador del equipo femenino de Cuba. Unos meses después, y con las eliminatorias olímpicas a la vista, el banquillo fue ocupado por Edelcio Griego. Además del clasificatorio rumbo a Tokio 2020, Edelcio conduciría a la selección nacional sub-20 en el premundial de la categoría disputado en República Dominicana en marzo de 2020. Cuando me llega la noticia, fue una propuesta que me llegó por parte del jefe nacional del proyecto de fútbol femenino. Realmente me sorprendió. Ya después que culminamos todo el periplo desde febrero hasta octubre del 2018, que bueno, transitamos por el torneo Challenger en Jamaica, después la clasificatoria mayor en Jamaica con rumbo a la Copa Mundial Francia 2019. Después la actuación de la selección nacional en la Copa de Oro en Estados Unidos. Realmente cuando cierra ese periodo, yo pensé, bueno, llegué, cumplí y ya me debo incorporar a mi tarea cotidiana de la universidad. Ya yo estaba reorientando mi vida, ya yo estaba reacomodando mi vida
para el trabajo universitario, volver nuevamente al trabajo universitario y volver a mi vida antes de llegar a la selección. Cuando me llega la propuesta por parte de Ciro Escalona, realmente yo no lo creía. No lo creía, incluso la propuesta me la hizo pidiéndome disposición para ocupar el cargo. Y eso para mí fue una alegría tal porque realmente no me lo esperaba. Ya una vez que decidí, sí, lo voy a asumir. Si ustedes consideran que yo tengo las condiciones para eso, pues lo voy a asumir. Y así lo hice. Y a partir de ahí, pues dije, pues hay que prepararse para nuevos empeños. Superarse, seguir superándose, seguir aprendiendo. Y de ahí fue la posibilidad de poder conducir la selección nacional sub-20, la selección preolímpica, para esa eliminatoria olímpica. Y eso fueron experiencias que me marcaron. Primera vez mi experiencia internacional como director técnico. Y me sirvió sobre todo para poder ser reconocido, ser seleccionado para el curso internacional de licencia de CONCACAF, licencia FIFA. Y eso para mí ha sido un reto constante de autosuperación. Consciente de la responsabilidad que implica ser entrenador de selecciones nacionales, Edelcio trabaja cada día para ser más profesional y dejar su impronta en el fútbol femenino. Un sector que, a pesar de las limitaciones y dificultades para su desarrollo, en estos momentos está en ascenso en Cuba. Ser entrenador de selecciones nacionales es una alta responsabilidad. Para ser entrenador de selecciones nacionales hay que ser primero un pedagogo, hay que dominar muchos elementos de la didáctica que a veces los entrenadores obviamos. Hay que buscar siempre el comportamiento como profesional y cada vez marcar más la distancia entre un profesional que pasa y un profesional que marca. Esa ha sido una de mis premisas como entrenador de selecciones nacionales, y en mi paso quisiera que quedara el legado, ¿no?, de Edelcio Griego como seleccionador nacional. Pasó y dejó un legado, una marca de que se puede ser aún más profesional, de que se pueden obtener resultados, de que es posible superarse mucho más y tomar con mayor seriedad todos los procesos. Y si de verdad queremos que los procesos de las selecciones nacionales cubanas de fútbol tengan un avance mucho más rápido, primero debemos revisarnos nosotros como seleccionadores, debemos revisar el modo de cómo conducimos la selección y aprovechar todas las oportunidades que nos permitan ir solventando las debilidades y amenazas que nos rodean constantemente. El fútbol femenino actual lo veo en ascenso, independientemente a las limitaciones que presenta. Hablamos de que no tenemos una competencia nacional hace 4 años, de que los juegos escolares son niñas hasta 18 años que se preparan 9, 10 meses para jugar 6 partidos. Yo creo que a pesar de todas estas limitaciones, el fútbol femenino cubano goza de una salud que permite un avance mucho más progresivo y mucho más rápido. Todo depende del empeño que todos los que estamos alrededor de este fútbol femenino pongamos en función de lograr los resultados. Estoy hablando desde el entrenador del primer municipio del país
hasta los entrenadores que hoy estamos dirigiendo las selecciones nacionales. Es un proceso que debemos organizar. Defensor a ultranza de la superación y capacitación de los técnicos cubanos, Edelcio no considera que sea necesario la contratación de un técnico extranjero para dirigir nuestras selecciones nacionales. A juicio del actual seleccionador nacional de fútbol femenino, los problemas medulares del fútbol cubano pueden solucionarse mediante una estrategia que estimule el trabajo de formación desde edades tempranas y promueva un mayor acceso a los programas de licencias, a los cursos internacionales y al intercambio con profesionales de otras naciones. El tema de que nosotros contemos acá en nuestro país con un seleccionador extranjero pudiera ser. Yo en mi plano personal, yo no estoy en contra de eso. Ahora sí, considero que la superación de los entrenadores del patio debe ser la prioridad más que buscar un entrenador foráneo. Si nosotros contamos siempre con la experiencia de un entrenador foráneo para que intente resolver nuestros problemas de funcionamiento táctico, que para mí es el problema fundamental que tiene el fútbol cubano, no vamos a avanzar mucho en la preparación de nuestros propios entrenadores. Si nosotros trazamos una estrategia mucho más inteligente, donde todos los entrenadores se sientan estimulados a trabajar en el fútbol, a trabajar con seriedad, donde la autosuperación no sea una obligación, sino que lo vean como una necesidad para su propio desarrollo profesional y para la enseñanza y el aprendizaje de niños y niñas que vienen con el deseo de ser futbolistas. Creo que en un plazo no muy largo nosotros pudiéramos lograr mejores resultados en el fútbol internacional con los entrenadores que nosotros contamos en el patio. Necesitamos, para mi entender, que más entrenadores tengan la oportunidad que hoy tengo de intercambiar con instructores FIFA de la CONCACAF, de intercambiar con el grupo de estudio técnico de CONCACAF, de intercambiar incluso aspectos de la preparación, estrategias de la preparación, de que critiquen lo que hacemos, de que nos ayuden a perfeccionar nuestro trabajo, de que nos ayuden y nos exijan a ser cada vez entrenadores con un conocimiento más profundo. Me parece que ahí está la clave del éxito. Somos muy pocos los entrenadores que hemos tenido esa oportunidad y que hoy estamos en las canchas cubanas y que hoy estamos dirigiendo selecciones nacionales o que hoy estamos dirigiendo selecciones provinciales. Y eso es una carencia que, para mi entender, debemos trabajar en función de eso para solucionar este déficit que estamos presentando y que siempre estamos buscando en el extranjero lo que podemos cultivar en nuestro propio patio. A partir de sus conocimientos teóricos y prácticos, Edelcio considera que para impulsar el desarrollo del fútbol en Cuba, urge abrir el diapasón y aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan. Mientras ese escenario se concreta, Edelcio sigue trabajando en pos de la ambiciosa meta de colocar a Cuba entre los 4 mejores equipos de la CONCACAF en el fútbol femenino. En el fútbol tengo varios sueños. Ya cumplí uno, que era poder, y lo estoy viviendo en estos momentos, que es el hecho de poder ser seleccionador nacional y a partir de mi posición poder ayudar a que los entrenadores de mi país se superen. En segundo lugar, me gustaría, como sueño, ¿no?, ver que un equipo de fútbol femenino logre llegar al menos a ubicarse entre los 4 primeros lugares de la CONCACAF. Y ese sueño no lo veo tan lejano. Yo creo que es posible. Quisiera transmitir como mensaje a la familia del fútbol y en especial a la familia del fútbol femenino
que a pesar de nosotros estar como en esta posición de seleccionador principal, soy uno más, soy un soldado más dispuesto a darlo todo por nuestro fútbol y en específico por el fútbol femenino. Que no se desanimen, que tomen el trabajo más como en un estímulo en el día a día y no como una aspiración a recibir un beneficio. Si el beneficio va a llegar, llegue en el momento que tenga que llegar. Pero que sea siempre fruto del sacrificio, que sea siempre fruto de la entrega, que sea siempre fruto de entrenadores que lo dan todo y se preparan y se autopreparan y cada día quisieran ser mejores entrenadores y mejores profesionales. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.